Y en ese sentido, vamos a continuar con el live de hoy. Les pido que se vayan sumando a este live, se vayan sumando a la transmisión del día de hoy, porque hoy día vamos a tener un contenido bastante interesante. Hoy vamos a ver el origen de los males del socialismo. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos el origen de los males del socialismo, vamos a tener tres antivalores que son los que han fundado el socialismo, el marxismo, etcétera, ¿no? Ya sabemos la palabra que no podemos decir, pero entendemos que este socialismo, este populismo, va a surgir como una antítesis de lo que viene a ser las prácticas económicas habituales. No va a ser una no va a ser una práctica original. La práctica original, como hemos podido ver y descubrir con Adam Smith, era la economía del libre mercado, el libre comercio, el libre intercambio. Pero por el contrario, las prácticas o las antítesis o las refutaciones, entre comillas, a las prácticas originales del mercado han sido dadas por la corriente marxista, el socialismo, la lucha, ¿no? La lucha, lamentablemente incluso Karl Marx, ha desatado la diferenciación de clases, ha denominado la lucha de clases. Eso es lo lamentable, ¿no? Que hasta ahora arrastramos, imagínense, pleno siglo XXI, seguimos arrastrando estas doctrinas mentirosas que han dañado economías de países, han dañado eh, sociedades enteras, como vemos Venezuela, como vemos Argentina hasta 2023. Ahora están dañando México y Colombia, ¿no? En esencia, si no descubrimos por qué se trata, por qué se origina, mejor dicho, el socialismo, el populismo y el izquierdismo, tenemos que ver sí o sí a Marx, ¿no? Hemos visto a Marx y vamos a continuar viendo los antivalores que se han generado debido principalmente a tres, ¿no? Que son la envidia, el resentimiento y el odio. Entonces, envidia, resentimiento y odio van a estar aquí esta noche, criticados por el autor de Economía Liberal, gracias por acompañarme, Ludwig von Mises, que es un economista liberal de muy alto renombre. Entonces, eso es lo que estamos viendo esta noche, ¿no? Él lo que veía a través de la acción humana, Ludwig von Mises, veía que las acciones económicas, los intercambios económicos que son voluntarios, gracias por el like, muchas gracias Mili, muchas gracias Mili, gracias por el apoyo. A los que están ahí les pido por favor compartan el like para que desenmascaremos al socialismo de una vez por todas, desenmascaremos a los populistas, desenmascaremos a los engañadores, así que te pido por favor comparte el live, dale tap tap a la pantalla para que más gente lo pueda ver. Gracias por el apoyo, en serio. Muchas gracias. Entonces, ya adentrándonos a esta clase que está en transmisión tanto por TikTok como por YouTube, podemos ver esta afirmación, que es la praxeología, pero en cuanto a la relevancia ética. Acá lo vamos a ver, lo vamos a tener mejor por acá, ahí está. La praxeología fundamenta la importancia de la libertad individual en la acción económica. Esto sería el principal postulado de Ludwig von Mises. Uno de los principales, pero a mí el que más me llamó la atención de sus libros ha sido La acción humana. Entonces, este enunciado que aborda todo el libro de la acción humana advierte que como requisito fundamental para el funcionamiento del libre mercado y en consecuencia el desarrollo económico de las personas, el enriquecimiento de las personas, es importante
e incluso imprescindible, diciéndolo de una manera más adecuada, la libertad individual. Cuando no hay libertad individual, no puede haber libre mercado, no puede haber libre comercio. Es como una contradicción. Cuando hay restricciones por parte del gobierno, cuando hay elevados impuestos, cuando hay elevadas restricciones, excesivas regulaciones, no puede haber libre comercio. Entonces, requisito previo para ingresar al espectro de la economía liberal o la economía del libre mercado es garantizar primero la libertad de los individuos, no el igualitarismo. El igualitarismo nunca ha funcionado y no va a funcionar. Entonces, requisito fundamental, ya sabemos, para las acciones descritas por el autor Ludwig von Mises, que hacen referencia a la creación de riqueza o a la política de libre mercado, es la libertad individual. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es libertad individual versus restricciones por parte de los gobernantes de turno. Siempre lo repito, pero en el contexto del liberalismo también se hace referencia y también se pide como requisito que el gobernante junto con su aparato estatal, ¿no?, tenga la menor intervención en el mercado, en la economía del mercado posible. La menor. Y lo que yo digo personalmente, mientras menos dinero pase por las manos de los sucios políticos corruptos, mejor le va a las personas. Y para que menos dinero pase por la mano de los políticos corruptos, dos requisitos fundamentales. Uno, bajar los impuestos. Bajar la recaudación al punto que se recaude solo lo necesario y lo suficiente para educación, salud, justicia y seguridad. Que vale decir fuerzas de seguridad, que vienen a ser policías y militares. Para esos 4 pilares fundamentales se debe recaudar impuestos, nada más. El otro punto, ya hemos visto la menor recaudación. El otro punto es básicamente el tener un aparato estatal completamente reducido. Es lo que hay que hacer, no hay que agrandar el aparato estatal. Hay que desmantelar el aparato estatal, porque el costo de los políticos con sus sueldos, con asesores, con viáticos, con beneficios, etc., le cuesta millones a los estados. Y mientras países que tienen estados más grandes, en consecuencia hay más controles, son estados más pobres, naciones más pobres. Esa es una realidad, es una evidencia que no podemos negar. Entonces, en ese sentido, podemos afirmar tranquilamente que la libertad individual se va a favorecer también por este aspecto de reducción del aparato estatal para garantizar lo básico, ¿no? La libertad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vida, fundamentalmente. Si alguien mata, sanción, cárcel, ¿no? Como dicen por ahí. Ya sabemos quién dice eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el liberalismo, como acá lo vemos en el aspecto praxeológico, requiere la libertad individual, así para redondear, ¿no?, los contenidos, redondear los aspectos, ¿no?, que estamos viendo esta noche. Los emprendedores del siglo XX, al seguir sus propios fines, esto lo estamos repasando lo último del anterior encuentro, ¿no? Al seguir sus propios fines, demostraron cómo la libertad para actuar responsablemente era esencial para el desarrollo económico. Esto lo hemos visto con el ejemplo de el comerciante que tiene sus proveedores y tiene sus clientes, una cadena, ¿no? Le va bien al comerciante, le va bien a su cliente, y a su cliente, si le va bien a los proveedores, es una cadena, ¿no? Esto es responsabilidad. Responsabilidad en el contexto de la economía liberal. Muchos hablan de no, el capitalismo salvaje, lo han tildado de diferentes maneras despectivas, que en la práctica no es así. Una cosa es la corrupción, que eso viene de cualquier lado, ¿no? Pero otra cosa es la práctica de la doctrina de
las políticas de libre mercado. Ese es el sentido, ¿no? Políticas de libre mercado o libre circulación de capitales son las que promueven el crecimiento de las naciones, a diferencia del socialismo, que promueve la redistribución y el igualitarismo, te igualan a la pobreza, ¿no? Esa es la raíz del socialismo, ¿no? La envidia, y ahorita vamos a ver la envidia, el odio y el resentimiento. Entonces, además esta libertad se relaciona con los principios éticos que habíamos dicho, por ejemplo, la parábola de los talentos, que es un principio bíblico de multiplicación de talentos, ¿no? O bienes que uno tiene, que desde ahí tenemos, digamos, un primer indicio de que no se trata de quedarse con lo mismo, ¿no? Todos cada día nos levantamos pensando un día mejor, y al final del día terminamos cuánto de dinero hay en nuestros bolsillos, si llegamos a fin de mes, eso ya sabemos esa parte, ¿no? Entonces, ese aspecto importante. En esencia, la libertad es un requisito indispensable, como lo tienes en tu pantalla, para la acción humana efectiva. ¿Qué es la acción humana? Según Ludwig von Mises, todos los mecanismos de las personas, las acciones de las personas, para generar beneficios. Te vendo una manillita, te vendo una gelatina, te vendo un terrenito, te vendo un quintal de papas, te vendo 3.000 toneladas de soya. Tenemos actividades humanas a diario. Bueno, continuamos entonces. Esto creo que es para repetir lo de la anterior clase, que ha quedado un poco pendiente, y para poder, ¿no?, continuar viendo más a Ludwig von Mises. Eso, ¿no? La praxeología, la descripción, los procesos de la acción humana para generar beneficios, tanto de oferta como de demanda, necesidades y satisfacciones, lo que es la economía de mercado. Ahora bien, aquí nos adentramos, ¿ya? Críticas de Ludwig von Mises a la envidia y al resentimiento, ¿ya? Esto Ludwig von Mises lo tenía bastante claro, y esto no es novedad para los que conocemos a Mises, y tampoco no es novedad para los que conocen al liberalismo económico como tal. Mises, en su obra La mentalidad anticapitalista, acá ya estamos viendo la siguiente obra, ¿no? Señala que la envidia y el resentimiento son actitudes que socavan el entendimiento del capitalismo. ¿Qué decir que socavan? Quiere decir que limitan el entendimiento del capitalismo, incluso en contextos socialistas muy radicalizados. Se ha llegado a odiar o a demonizar al capitalismo. Eso lo hemos visto en diferentes lugares, ¿no? En diferentes países. Incluso lo tenías a Hugo Chávez. Sí, Hugo Chávez. Lo tenías diciendo ser rico es malo, vamos a expropiar, toda esa sarta de mentiras, ¿no? Entonces, eso es lo que se critica esta noche, ¿no? La poca postura crítica ante las afirmaciones de los populistas o de líderes socialistas nos ha hecho caer en 19 años de socialismo, ¿no? Con lo que eso ha representado para nuestra economía: una caída en el PBI, escasez de dólares, combustibles, escasez incluso de alimentos de la canasta familiar básicos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el germen del socialismo, de la mentalidad anticapitalista, como él la llamaba, ¿no? ¿Por qué la llamaba mentalidad anticapitalista él? Porque en toda la historia de la humanidad siempre ha habido gente que se dedicaba a trabajar, que empezaba de la pobreza, porque el estado inicial para la economía es la escasez. Entonces podemos deducir que el estado inicial del hombre es la pobreza, ¿ya? La carencia. Nacemos sin nada. Y a lo largo de la vida vamos generando, ¿no? Él decía, Ludwig von Mises decía que en algún momento es un choque de mentalidades diferentes. Mentalidades que, por ejemplo, unos te dicen, no, hay que trabajar para ganarse lo propio, tú tienes que esforzarte por lo propio. Y ese propio lo vas a lograr solo con tu esfuerzo, no el esfuerzo de los demás. Y ahí surgen los principios básicos incluso de la Biblia. No codiciarás bienes ajenos. El otro es no robarás. Estos dos principios están relacionados a la economía y a la propiedad privada. Repito, no codiciarás bienes ajenos y no robarás. Esto se sabe, es como un principio básico. El hombre se esfuerza y tiene que ser dueño
de su esfuerzo. Nadie se lo puede quitar. No le puedes robar su ganancia, sus propiedades, lo que ha ganado, no le puedes robar, no le puedes quitar. Entonces, desde ese momento, como ese elemento, esa evidencia, podemos decir que hay dos mentalidades. La mentalidad anticapitalista es una, y ya sabemos que sería esto en el espectro de las izquierdas. Entonces, la mentalidad procapitalista, que tiene diferentes nombres, estaría en el espectro de las derechas. Es sencillo. O sea, ni siquiera se trata de izquierdas ni de derechas, ¿no? Y aquí Ludwig von Mises nos está adentrando más en eso, ¿no? Uno, la mentalidad anticapitalista. Y ahí entra el espectro de izquierdas, ¿no? El socialismo, el populismo, el progresismo actual, el socialismo del siglo XXI, que lo he rebautizado el inútil de Hugo Chávez, ¿no? Todo ese espectro entra en este lado, la mentalidad anticapitalista. En el otro espectro entra la mentalidad a favor del mercado, la mentalidad del trabajo, del esfuerzo. Yendo más profundo, adentrándonos más en esta pileta, la mentalidad anticapitalista corresponde a que yo no me esfuerzo, yo no trabajo, quiero aprovechar el esfuerzo de los otros y quiero que venga a mí ese dinero. Venga con bonos, venga con regalos del Estado, venga con subsidios, venga con créditos blandos, como es la economía mixta, que es una porquería. Y del otro lado tienes, no, yo soy dueño de los frutos de mi esfuerzo, de mi trabajo. Y todos los frutos, los beneficios que yo tengo de mi trabajo, es debido a mi esfuerzo y en consecuencia no me lo puede quitar nadie. Ni el Estado, ni elevados impuestos, ni un dictador, ni las expropiaciones, nada. Respeto a la propiedad privada, no respeto a la propiedad privada. Me esfuerzo por lograr algo, aunque cueste lo que cueste, gane mucho, gane poco, pero es de acuerdo a mi esfuerzo y de acuerdo a las oportunidades. O, no, se entiende, ¿no? Me confundí de lado. A este lado era el esfuerzo y a este lado era el no esfuerzo. Entonces, en ese contexto ya estamos entendiendo a Ludwig von Mises, las mentalidades anticapitalistas. Jus dice, la dictadura del proletariado. Gracias, Jus, voy a opinar este comentario. Es el último, está buenísimo. Esto lo enunciaba Karl Marx, ¿no? Decía que incluso son violentos, ¿no? Por medio de la dictadura del proletariado, mejor se va a lograr por medio de la fuerza. No se va a hacer pacífico, ¿no? Porque nadie, en su sano juicio, va a dar lo que le ha costado esfuerzo, lo va a regalar a alguien que no le ha costado esfuerzo, ¿no? Es como que tú abres tu pollos a la broster. Abres tu pollos a la broster en un local 3x3, 4x4 chiquitito, contratas, qué sé yo, a lo mucho una persona, porque va a ser pequeño, ¿no? Y el proletariado, la dictadura del proletariado que enunciaba Marx decía que no, que el que ha contratado tiene que ganar lo mismo que el dueño. Te das cuenta, es una injusticia, ¿no? Porque al dueño le ha costado conseguir las máquinas, establecer sus proveedores, preparar el producto, ¿no? Tiene alguien que le ayuda, que trabaja para él, y para Marx esta persona tiene que ganar, pues es la teoría del valor-trabajo, teoría valor-trabajo, o la relación valor-trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que nos viene a desmitificar Ludwig von Mises. Entonces ahí dice, Mises en su obra La mentalidad anticapitalista señala que la envidia y el resentimiento son actitudes que socavan el entendimiento del capitalismo. Estas emociones negativas impiden una evaluación objetiva de su impacto positivo en la sociedad. Cuando ya te toca la palabra emociones, como la tienes acá, ya estamos mal, ¿ya? Porque una cosa es lo que uno siente, las emociones, los sentimientos, y otra cosa son los datos. Te repito, una cosa son las emociones, la subjetividad, los sentimientos, y otra cosa son los datos. Siempre que yo he visto socialismo, ya sea en Argentina, en México, acá en Bolivia, hay emotividad en el espectro de las izquierdas. Hay fanatismo en el espectro de las izquierdas. Hay caudillismo, por eso te dicen, hay un líder, el líder Evo Morales, el líder Hugo Chávez, el líder Néstor Kirchner, el líder Lula da Silva, ¿no? Y por el otro lado, es más racional. Tienes datos, tienes
crudeza, hasta tienes crudeza, pero es la crudeza de la realidad. Que tú para ganarte tu pan necesitas sudar la frente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sencillo. Y por el otro lado tienes, no, yo no me quiero esforzar. Yo digo, invento cualquier cosa, como he visto en el TikTok de, pueden buscarlo, Dani el comunista. Hay mucha desigualdad, te dicen. Obvio que hay mucha desigualdad en la sociedad. Pero eso no es culpa del Estado, ni de los gobernantes, ni es culpa de los que ganan dinero. Es culpa que algunas personas, y en esta parte soy un poco fuerte, y a veces acá es donde me censuran TikTok, cuando digo estas palabras, es que unos quieren vivir del esfuerzo de otros. Unos se inventan un derecho y lo llaman desigualdad. Ajá, entonces yo abogo, hay desigualdad, digo, y tiene que haber igualdad. Estado, ¿qué hace Estado? O como le dicen algunos, papá Estado. Vamos a quitar de este otro lado para dar acá a los que no han trabajado, para que no haya desigualdad. Y queremos igualar a todos. Eso no es justo. No te pueden quitar el desincentivo a trabajar. Si uno quiere mejores días, pues lo gana con el sudor de su frente. No pidiendo al Estado, no pidiendo subsidios, no pidiendo bonos, no. Y si hay desigualdad o hay escasez, como la ley de la economía dice, hay escasez en el principio, el principio de escasez, de la ley de escasez, es que hay recursos limitados, pero las necesidades de las personas son ilimitadas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué te dice la economía liberal? La economía liberal te dice, bueno, tú tienes que procurar velar por ti y por los tuyos si tienes familia. Pero en sociedades como la nuestra, que aún está en desarrollo, en una fase inicial de desarrollo, hay personas que no toman en cuenta la escasez y en consecuencia se reproducen sin pensar que traer un hijo al mundo es una responsabilidad económica, tiempo, energía, dinero, tiempo y energía, criar un ser humano. Pero hay personas que no piensan en este aspecto y ahí empiezan los problemas. Tienen o asumen que el Estado tiene que solucionar el problema. El Estado tiene que darte para tu hijo, el Estado tiene que darte para su alimento y no es así. Entonces ahí parte, ¿no?, una de las problemáticas. Y este espectro de izquierdas o del marxismo, que ahora ya es marxismo cultural lamentablemente, te dice, bueno, tienes que crear derechos. Derechos, porque yo tengo derecho a un subsidio, tengo derecho a otro subsidio, tengo derecho a una casa, tengo derecho, un poco más así, tengo derecho a un auto, y va a no faltar un gobernante populista, Dios quiera que no pase, y bueno, ahora tienen todos autos gratis o a la mitad de precio. ¿Y de dónde salen los recursos para financiar eso? En la economía liberal es sencillo, cada uno se hace cargo de sus gastos. Y si no puede afrontar los gastos, bueno, escatima, y ahí está la inteligencia humana. Y es lo que todos, lamentablemente, bueno, la mayoría de las personas piensan que el Estado está para resolver las necesidades básicas. Damaris Zabaleta dice, ¿es así como los socialistas criminalizan a los productores de alimentos? Sí, eso es cierto, Damaris. Criminalizan en el sentido, voy a pinear este comentario, criminalizan en el sentido, ¿qué nos han dicho, por ejemplo, cuando había escasez de aceite, de harina, de demás insumos de la canasta básica, mira, básica? Te han dicho que había agio especulación, ¿no? Echan la culpa a los que producen. Cuando en realidad, si los precios han disparado, es por un pésimo manejo de la economía, ¿no? Una mala administración de los recursos, que acá Ludwig von Mises lo profundiza y te dice, y como todos los economistas liberales, los recursos son limitados y son finitos, no son infinitos. En algún momento se acaban. Pero las necesidades de las personas son infinitas. Y el Estado no puede satisfacer las necesidades, todas las necesidades de todas las personas al mismo tiempo, porque no hay recursos que alcance. Entonces el Estado no es el quien soluciona los problemas, es la gente. Por eso el liberalismo promueve que la misma gente sea quien resuelva sus problemas. No sea gente, no sean gobernantes, porque los gobernantes te piden cosas a cambio, como ya sabemos, ¿no? Te piden votos, te piden clientelismo, en algún momento se tornan autoritarios y te hacen depender, te hacen estirar la mano para bonos, subsidios, ya sabemos, ¿no? Ese es el espectro de izquierdas. Entonces,
¿Qué hay respecto entonces a la envidia y el resentimiento? Cuando entra al poder un gobernante de corte izquierdista, socialista, izquierdista, progresista, y como ya saben, este asume que dice, yo no quiero que haya ricos, dicen. Es lo que dicen, es el típico discurso. Tiene que haber redistribución de la riqueza. Y te dicen desigualdad. Obvio que hay desigualdad, pero eso es culpa de las personas. No es culpa del vecino. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo un ejemplo. Digamos, si yo no tengo recursos, no tengo un trabajo estable. O sea, lo pienso un poquito y digo, no puedo animarme a tener hijos. Y si he tenido por casualidad un hijo o dos, ahí la freno porque tengo que buscar mejores días, porque son seres humanos que van a crecer. Pero no puedo echarle eso, mis hijos al Estado. Que los cuide el Estado, que los alimente el Estado, que me dé un subsidio por hijo, como hacen en Argentina, con el kirchnerismo, y han terminado de estudiando su economía. Entonces ahí empieza, ¿no? Entonces, como hay estas desigualdades, llega el gobernante que está a favor de la redistribución de la riqueza, y ¿qué suele decir por lo general? Llega al poder, y por lo general este gobernante suele decir, bueno, vamos a reducir las desigualdades. Pero aquella persona gana bastante bien, genera impuestos, qué sé yo, y tiene derecho porque está trabajando mucho, está empleando mucha gente. No hay una persona que solita genere cientos de miles de dólares, siempre lo hacen con equipo de trabajo, generan trabajo. Pero no, llega este momento en el que te dicen, no, yo tengo envidia que ese sujeto gane mucho dinero, pero le voy a quitar mediante impuestos, le voy a quitar mediante retenciones, y una parte va a ir a mi bolsillo y otra parte voy a dar limosnas a los que me siguen, a los pobres. Porque el socialismo se vale de la gente pobre. Utilizan a la gente más pobre. ¿Qué pasaría si ya no existirían pobres? Al socialismo ya no le conviene, porque ya no tendrían votos quien les apoye. Ese es el tema que no estamos entendiendo. En la medida que haya pobreza, porque al socialismo no le conviene erradicar la pobreza con políticas de economía liberal o con medidas económicas de corte liberal. ¿No? Es así. Y esto lo decía Hugo Chávez, lo decían Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, lo decía Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, su sucesora Claudia Sheinbaum. Esta gente, ¿no? Que no les conviene erradicar la pobreza, porque se puede erradicar la pobreza con políticas de corte liberal. Y ahora obviamente con educación. Y tú me dirás, bueno, ¿no se elimina 100%? No se elimina 100%, porque mucho depende de la voluntad de la persona, como te decía. Ahí entra la ética de la responsabilidad. Imagínate que Bolivia entra en un contexto de economía liberal, que hay trabajo a montón, como en algún momento hubo en Santa Cruz, no sé si se acuerdan. La época dorada de Santa Cruz, que me habla mi papá, que era desde mediados de los 80 hasta principios de los 2000, una etapa de crecimiento enorme en Santa Cruz. Me lo contó mi papá. Te ofrecían trabajo, y ahí ¿quién se quedaba pobre? Únicamente el que no trabajaba, ¿no? Por eso te digo, depende de uno mismo, la fuerza de voluntad de uno mismo, y si se queda pobre, pues bien, asume las consecuencias de tus actos, es lo que te dice el liberalismo también. No tienes un Estado que te va a subsidiar tu vagancia, no tienes un Estado que te va a hacer mendigar un bono a cambio de votos, a cambio de que vayas a la marcha, no. Se acaba eso. Ese es el verdadero liberalismo. Bueno, entonces, volviendo al tema de la envidia y el resentimiento, siempre vas a ver que el discurso de los izquierdistas va en ese lado. ¿Por qué hay gente pobre y por qué hay gente rica? Y los ricos tienen que dar su riqueza, te dicen. Nadie tiene que dar su riqueza, ni el pobre, ni el rico, ni el medianamente rico, ni el medianamente pobre. Es para ellos, para su familia. No es para que venga un gobernante autoritario y te diga, no, ahora repartí tus riquezas contra los que no tienen. No es así. Esa es la parte cruda del liberalismo, pero es real. No, es así, y así tiene que ser. Cada quien su esfuerzo, ¿no? Eso es sencillo. Pero siempre te digo, siempre va a estar la envidia por parte de las personas, y por eso es importante eliminar la envidia y el resentimiento. Esto pasa a todo nivel, en toda sociedad. De envidia al que más tiene, que en muchos casos termina dañando a la persona que envidia.
Y en otros pocos casos termina inspirando a quien a imitar eso, ¿no? Cada quien es dueño del fruto de su trabajo. Y cada quien come con su esfuerzo. Ahora, que haya solidaridad es otro asunto, eso ya es libertad de los individuos. Y el Estado no te puede hacer, te obliga a hacer solidaridad, quitándote impuestos, quitándote riquezas, etcétera, expropiando. No, para nada, ¿no? Entonces, continuamos. Vamos a ver la siguiente parte. Los prejuicios de intelectuales sobre el capitalismo. Y esto es lo que viene a ser el socialismo, ¿no? Haciendo pobres o igualmente pobres desde 1917. Socialismo, ¿no? Filas. El socialismo se caracteriza por tener filas para alimentos, filas para combustibles, filas para obtener un beneficio, unas monedas del gobierno. ¿Cuándo se ha visto eso? Nos han quitado la dignidad. Desde civilizaciones antiguas el hombre trabajaba, te digo, empezó por la tierra, ¿no? Trabajando la tierra, y esto se repite en el campo. Hay gente del campo, los que no han sido contaminados, no han sido arreados por el socialismo, que es completamente digna. Trabajan la tierra, venden sus productos, van a las ferias de los pueblos, hacen trueque, a lo mucho algunos consiguen llevarlo a las ciudades, y no están esperando del gobierno bonos y subsidios, y eso que las condiciones en el área rural son negativas. Aún así se las dan modos. ¿No? Te das cuenta ahí cómo es una cosa el esfuerzo y otra cosa es pedir igualdad, 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 pero sin hacer nada. Afiliarte a un partido político para tener leyes de igualdad, para tener leyes de bonos, para tener leyes de subsidios, ¿no? Afiliate al partido de los, no sé, los Juanitos para que te, ¿no? Ya sabemos esa historia, ¿no? A lo largo del siglo XX, muchos intelectuales criticaron el capitalismo sin reconocer, yo acá lo hubiera puesto intelectuales, pero lo hice a lo rápido, sin reconocer su capacidad para generar riqueza y mejorar los niveles de vida. Porque los socialistas, como te decía, que se está en el espectro de la emotividad, las emociones, el fanatismo, el caudillismo, y en este otro lado tienes los datos, el esfuerzo, la parte cruda, o sea, la realidad como tal. Entonces van a querer todo rápido, esa emotividad propia de decir, no, todo rápido. Asciende al poder alguien populista, socialista, no, quiero rápido mi bono, quiero rápido que me des un crédito blando, quiero rápido que me regales mi tractor, etcétera. Y así no funciona la riqueza. Te doy un ejemplo sencillito porque a mí me gusta detallar esta parte. Durante el socialismo se ha hablado mucho de soberanía alimentaria. En pos de ese pretexto de soberanía alimentaria, que ya sabemos qué es, han otorgado créditos blandos a través del Fondo Indígena a los medianos y pequeños productores. Les han dado un incentivo. Pero ¿qué pasa cuando te regalan el incentivo, te regalan el dinero? No hemos logrado soberanía alimentaria, seguimos importando azúcar, seguimos importando harina, tan fundamental para el pan, para las masas, ¿no? Para elaborar masa, etcétera, ¿no? Seguimos importando. Entonces, ahí te das cuenta que regalar dinero con pretexto cualquier pretexto no va a funcionar, porque el dinero lo genera uno mismo. Y si lo genera uno mismo es porque está funcionando su pequeño negocio, su pequeño emprendimiento. Pero si te regalan el dinero, ya quitas ese incentivo. Y puedes regalar dinero a algo que no está funcionando. Y como no está funcionando, vas a perder ese dinero del Estado. Y ese dinero que ha dado Evo Morales no era de su bolsillo. Y lo peor, ha dado muchos de sus partidos políticos. Y lo peor, ha habido corrupción en el Fondo Indígena. ¿Te das cuenta que hay todo en contra del socialismo para agarrar dinero y redistribuirlo? Lo que llama Luis Arcela, o desde antes, ¿no? Era exministro, entre comillas, ministro de Economía, la redistribución de la riqueza o la política redistributiva, un desastre. Esa es la realidad de esto. Dame, si importamos harina, seguimos importando harina. En Santa Cruz importan del lado de Brasil, en este lado del occidente llega de Argentina incluso, del sur, ¿no? Llega de Argentina. A Santa Cruz igual que de Argentina y de Brasil, ¿no? O sea, ahí te das cuenta otra vez, ¿no? Que esto de redistribuir, que el Estado maneje mucho dinero es
corrupción y mal gasto, pero en lo que a mí me interesa más es en la economía, cómo quitas los incentivos a que la gente propia pueda producir ese dinero, ¿no? Eso es lo lamentable. Los créditos del banco, no me acuerdo este banco que han creado, Bancomunidad creo que se llama, creo que sí es Bancomunidad o... no, Banco de Desarrollo Productivo. Igual, se ha perdido miles, casi millones de dólares en el Banco de Desarrollo Productivo. Y ahora Lara y Arce, creo que Lara y Arce, que es lo mismo igual. Lara y Paz quieren obligar a los bancos a dar al 3%, con los riesgos que eso significa. Nada bueno se puede conseguir obligando, decretando. Nada bueno. Porque ahí estás atentando contra las libertades. Tanto de los benefactores, los beneficiarios, ¿no? De un bien, de una mercancía, de un servicio, de un producto. La economía de libre mercado funciona estrictamente en un contexto de libertad individual. Sencillo. ¿Qué dice? Este rechazo se basa en prejuicios que limitan la apreciación de los beneficios del mercado libre. O sea, de paso los socialistas son arrogantes. Al no conocer el mercado libre, lo tildan de negativo, lo tildan de destructivo, lo tildan de hasta lo han satanizado al capitalismo, a la economía de libre mercado. Cuando en realidad el problema que hay es la corrupción, ya sea de un lado o del otro, pero es la corrupción, ¿no? Pero la economía de libre mercado no. O la mano invisible que hablaba Adam Smith, eso se acomoda, el mercado se acomoda o se regula. Y los precios son siempre señal de esa acomodación constante o esa dinámica de mercado. Por eso no se debe interrumpir en los precios ni controlar precios, ¿no? Menos salarios. Y esto es a lo largo del siglo XX. Sigamos. La mentalidad anticapitalista, malentendidos. El capitalismo como prosperidad colectiva, sí. Esto es básico de Ludwig von Mises. No es el colectivismo que te propone el socialismo, por eso para diferenciar, ¿no? Una cosa es el colectivismo que te propone el espectro de las izquierdas, en el que todos te obliga el Estado, ¿no? Tienen que consumir esto, todos tienen que comer igual, y todos tienen que utilizar un mismo servicio de avión, como es el monopolio de BOA, por ejemplo, ¿no? En Bolivia. Todo esto, o sea, todo igualar, todo colectivo, ¿no? Pobre de aquel que se atreva a ganar un poquito más, lo cortamos, lo igualamos y eso lo repartimos y una parte va a los bolsillos del dictador, del gobernante de turno. Entonces, lo que promueve en realidad el capitalismo, si te has dado cuenta y en términos llanos, es un crecimiento individual, pero al mismo tiempo es un crecimiento a quienes rodean. Un capitalista puede ser aquel que invierte desde 2.000, 3.000 bolivianos hasta aquel que invierte unos 8.000 o $1.000.000, no sé. Capitalista es aquel que tiene un capital que le ha costado esfuerzo día y noche, ha juntado un dinerito y lo ha invertido en algo para ganar más. Sin necesidad de ayuda del Estado, sin un subsidio, mejor aún, que el Estado no te quite con impuestos. Porque estamos viendo a los emprendedores de este tiempo, les ahorcan la cabeza, les ahorcan con impuestos, mejor dicho. Con tasas municipales, hablando del municipio de La Paz, con regulaciones, con actividades comerciales. Hay una Secretaría de Actividades Comerciales, como lo vengo mencionando en estos últimos lives, ¿no? Están detrás del que gana, ansiosos, están como perros sedientos del dinero, del esfuerzo de las personas, para mantener cargos burocráticos, aparato estatal grande, funcionarios públicos que te atienden con la cara de trasero, gasto de luz, de agua de esas instituciones públicas grandes, o para hacer populismo, con el dinero juntarlo el dinero, vamos a hacer una obra y para que me voten. Y la gente no sigue pensando que es dinero del alcalde, que es dinero del presidente, con el que hacen obras, regalitos, etcétera, ¿no? Es una locura. Bueno, en el capitalismo hay prosperidad en la medida que, como te daba el ejemplo en la anterior clase del que vendía esponjas, ¿no? Hay prosperidad en la medida que a él le compran esponjas, los minoristas, y hay prosperidad en la medida en que él compra a su proveedor mayorista esponjas. Esto te digo en un caso real que veía ahí en la Vallivian, en el Alto, ¿no? En un sector donde vendían esponjas para diferentes productos, ¿no? Para rellenar, etcétera, para fabricar muebles, etcétera, ¿no? Entonces, esta dinámica del mercado, de la libre circulación de capitales que solo ocurre en el contexto de economía liberal, promueve
el crecimiento conjunto de quienes se esfuerzan. Porque ¿qué pasa si alguien pone un producto y no tiene compradores? Estoy satisfaciendo una necesidad que hay en la sociedad o en el mercado que somos nosotros. Desde que lo que te decía, estoy satisfaciendo la necesidad de una pulserita hecha a mano hasta la necesidad de un mercado grande de 5.000 toneladas de trigo, no sé, o de soya, qué sé yo. Entonces, esa es la prosperidad que va en conjunto del trabajo. Diferentes partes se van beneficiando. Repito, nadie te regala nada, todo es de acuerdo a tu esfuerzo. Nada más, es así de sencillo. Por el otro lado, los malentendidos sobre explotación. Ya no estamos en una época de la explotación, como había en Estados Unidos cuando había los esclavistas y los que se oponían a eliminar, mejor dicho, los que estaban a favor de eliminar el esclavismo eran los republicanos. Los que se oponían a eliminar el esclavismo eran los demócratas en Estados Unidos de aquel entonces. Entonces, actualmente es diferente. ¿Qué pasa? Tú vas a un trabajo y ves que, bueno, estamos digamos en un contexto actual, ves que no hay mucho trabajo, porque es así, no hay mucho trabajo. Una persona que no tiene determinadas capacidades va a preferir estar en ese trabajo a no estar en trabajo. No tener trabajo y quedarse de hambre, ¿no? Porque luchamos por nuestra subsistencia mediante nuestro esfuerzo, no estirando la mano. Estiran la mano obviamente la gente que no puede trabajar, eso se entiende, ¿no? Hay gente que tiene dificultades, etcétera. Eso es otro aspecto, eso no se malinterprete. Estoy hablando de la gente que puede trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Si no te conviene, nadie te obliga a seguir en el trabajo, ¿no? Uno busca otro trabajo y es así, se va moviendo la gente. Esa es la dinámica del libre mercado, que también se ve reflejada en el empleo. Yo he visto muchos conocidos, tanto en mi anterior facultad o como en algunos trabajos que tuve, van cambiando la gente. Unos se quedan por preferencia y otros dicen, no, me conviene, sí, me conviene. No me conviene, entonces busca otra. Nadie te obliga a estar en ese trabajo. Entonces, en ese sentido es el que no se pueden regular los salarios. Porque tú no puedes obligar al empleador a decirle, no, yo siento que gano poco, o tengo 5 hijos y hay otro empleador que tiene, otro empleado que tiene 2 hijos. Bueno, obviamente el de 5 va a necesitar más, entonces tiene que buscar más fuente de ingresos. Aquel que tiene 2 hijos, capaz le alcanza y se queda en el trabajo, ¿no? Esa es la libertad, tanto de nuestras decisiones como de nuestras elecciones. Entonces, no se puede regular los salarios, porque a un determinado proveedor de empleo, que te digo una empresa chiquita que emplea 2 personas, una empresa gigante que emplea a 5.000 personas, no le puedes obligar a pagarles más como hace el socialismo cada 1 de mayo. No se tocan los salarios y los precios. Dañas esa dinámica, ¿no? Ya lo he explicado muchas veces por qué, no creo que sea necesario explicarlo cada vez. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos control de precios, control de salarios, ¿no? Dañamos uno la economía. Y la explotación ya no existe en la economía de libre mercado. Obviamente a unos, como te decía, van a preferir quedarse en ese trabajo, a diferencia de otros, ¿no? A unos les conviene, a otros no. Eso ya cada quien lo define. En ese caso, si uno es inteligente y ve que no hay trabajo, bueno, se quedará en ese trabajo. Y esto está en el marco de la ética de la responsabilidad. Porque también si hay un lugar en el que pagan miserias, pero hay otro lugar en el que ofrecen mejor salario, porque justo el otro dueño de la misma área, pero tiene otro emprendimiento, paga un poco más, la gente se va a ir donde paga más. ¿Te dan cuenta? Por eso es importante, por no decir urgente, que cambiemos de rumbo económico en Bolivia hacia el liberalismo. Y no a la restricción, no al control de precios, de salarios, etcétera, porque el Estado no puede definir eso. No puede intervenir en la economía, en la dinámica, no tiene el conocimiento necesario. No ha creado esa fuente de trabajo con el esfuerzo que sí lo hace una persona, ¿no?, que emprende. Si alguien tiene algún comentario, una refutación, alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios. Bienvenido yo para poder responder. Entonces, ese es el malentendido de la explotación, o lo que los comunistas, para despreciar este modelo, te lo
comúnmente lo llaman capitalismo salvaje. ¿Te das cuenta? Uno prefiere 1000 veces eso que quedarse sin trabajo o mendigar. ¿Te das cuenta? Ahí uno pierde la dignidad cuando está esperando que el gobierno le dé bonos, subsidios, ¿no? Por el contrario, cuando hay trabajo, uno es digno y gana con propio esfuerzo, con su trabajito. Ganará mucho o poco de acuerdo a lo que tiene, pero así lo hace. La revolución industrial y el progreso, como hemos visto en los anteriores encuentros, por ejemplo, cuando estábamos viendo a John Stuart Mill, recordemos que él llaman primer mundo Europa, esto siempre me gusta repetirlo, porque ha habido ahí la revolución industrial, ha mejorado la vida, la calidad de vida de las personas, ha mejorado el conocimiento, el empleo, etcétera, ¿no? De condiciones precarias se ha pasado a lo que se conoce allá el primer mundo. Esto es debido a la poca intervención que el Estado ha tenido en países especialmente claves como Inglaterra. Era una de las economías más fuertes del mundo, Inglaterra, un país muy poderoso, militarmente, comercialmente, en conocimiento. Muchos de los científicos son del lado de Inglaterra, de Irlanda del Norte, de Escocia, ¿no? Todo ese sector del Reino Unido. Entonces, pero esto tiene un porqué, no es tampoco porque aquí a Sudamérica ha abandonado Dios y allá Dios se acordó de esa parte, no. Es porque ha habido menor intervención del Estado, mayores libertades económicas. Al haber mayores libertades económicas hubo mayor generación de riqueza. Al haber mayor generación de riqueza hubo mayor empleo. Y al tener empleo la gente ya tenía recursos, ya no moría de hambre, ya no se enfermaba. En consecuencia ha habido un progreso. ¿Qué está pasando en Bolivia? Lo opuesto. Hay crisis, hay inflación. Y estos desgraciados que están gobernando hace 19 años no piensan en esos aspectos tan importantes. El hecho de que suba la carne significa que hay niños, jóvenes, adolescentes, incluso viejitos que no van a tener las proteínas necesarias y pueden enfermarse, pueden debilitarse. Una sociedad débil, una sociedad que no se alimenta, una sociedad que se enferma, es una sociedad que no avanza. En consecuencia no pueden ni estudiar las personas que no se alimentan bien. ¿Te das cuenta todo lo que el socialismo daña, mejor dicho, lo que el socialismo ocasiona por pésimas políticas administrativas en cuanto al económico? Es así. Y es lamentable lo que está pasando en Bolivia. Entonces, cuando tenemos los prejuicios, por ejemplo, prejuicios que obstaculizan el crecimiento, en los prejuicios que obstaculizan el crecimiento vendría a ser lo que se opone a la economía de libre mercado, que es la economía original, la economía básica. Veamos el primer prejuicio de entendimiento, ¿no? Mejor dicho, que ha obstaculizado el crecimiento, pero esto era el típico ejemplo que doy. Evo Morales haciendo su discurso, el infame de Evo Morales, mejor dicho, haciendo su discurso, no, el imperio es malo, hay que estar en contra. Siempre hablaba con el dedo levantado, ¿se acuerdan? Yo por eso lo imito. Porque uno es autoritarista. Cuando uno habla con el dedo levantado, es que es autoritarista. Tengan mucho cuidado con eso. Y cuando hablas en tercera persona de ti mismo, yo digo, no sé, no digo mi nombre, yo hago esto, ¿no? Abner va a hacer esto. Tengan mucho cuidado con esas personas. ¿Qué hacía Evo Morales? Levantaba el dedo, decía, el imperialismo, bla, 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 bla. Hemos perdido el mercado de Estados Unidos, tanto desde antes, no tanto por el gas, las prendas textiles, los productos que hacían por el acuerdo de comercio que hemos perdido. Han hecho un acuerdo mediocre que lo han llamado acuerdo de ALBA, ¿no? Le han acuerdo de los países bolivarianos, no sé, con Venezuela, con mediocridades que ha hecho el socialismo, ¿no? Entonces ahí tenemos que por prejuicios han obstaculizado el crecimiento de Bolivia. Prejuicios, imagínate, ni siquiera eran datos reales. A la gente que le importaba exportar su producto, pues. Aquí había el caso Ametex, ya lo hemos visto, ¿no? Textiles que se vendían en Estados Unidos, hecho en Bolivia, aquí en La Paz y en el Alto y en parte de Oruro. Hemos perdido eso por prejuicios del inútil de Evo Morales que decía que no hay que comerciar con el imperio, que bla 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 bla, y nos ha destrozado la economía. Cuando nosotros tendríamos que abrir más mercados y no estar con barreras por ideologías, ¿no? Te vendo a la India, le vendo a China, le vendo a Argentina, le vendo a Brasil, le vendo a Estados Unidos. No me interesa la ideología, me interesa ganar dinero. Pero por ideologías sopencas hemos perdido diferentes mercados, ¿no? Culpa del socialismo y de su ignorancia. Y también culpa nuestra por votar, hacer caso como ovejitas a un líder inútil, a un falso pastor, digamos, que ha guiado al rebaño al barranco.
Eso es uno de los otros malos entendidos, ¿no? El prejuicio, ¿no? La cooperación para el bienestar en el contexto del liberalismo, como lo tenemos acá, la cooperación para el bienestar necesariamente viene por ese intercambio de las necesidades que tienen los individuos. No viene por el amor, como te dicen los socialistas, ¿no? Que falta amor, y son los primeros en odiar. No, que hay que ayudarnos, que países hermanos, que la patria grande, se han inventado, ¿no? La patria grande, la vía Yala, todas esas porquerías que no han facilitado en nada. La gente no está comprando carne, no hay aceite, no hay gasolina, ¿no? ¿Te das cuenta dónde nos han engañado? La cooperación para el bienestar en el contexto del capitalismo sí o necesariamente surge, perdón, estoy con un poquito de tos todavía, surge cuando hay intereses. Yo hago, no sé, camisas, va a ofrecerme a alguien telas y yo voy a ofrecer al mejor precio, a la mejor calidad, ¿no? Ahora si hay un producto malo también voy a cobrar eso y la gente no va a querer. Un producto bueno la gente lo va a querer y ahí está la competencia, ¿no? Entonces hay intereses y esto no hay que negarlo, hay que reconocerlo. Siempre van a haber intereses y eso está bien. Yo tengo el interés de comprarle la tela a esta persona porque me da mejor precio o me hace esperar para el pago. Yo soy responsable y le pago a su tiempo. El cliente, bueno, yo le compro a este fabricante de camisas porque sus camisas son buenas, o al importador de camisas si son mejor todavía, de mejor calidad y tienen mejor precio, ¿no? Nos estamos cooperando, estamos haciendo intercambio, dinero, necesidades, satisfacciones, deseos, comodidades, etcétera. Y esa es la única cooperación que hay en el ser humano, siendo realistas. No podemos esperar que un gobierno nos preste, como hace el socialismo. Se ha endeudado mucho. La deuda ha pasado en el año 2002 de 16,000 y pico millones de dólares, escucha el monto, del 2002 a 2004 era de 16,000 millones de dólares. Ahora, ¿sabes cuánto es la deuda hasta el año pasado? Hasta el 2024 era 54,000 millones de dólares. Se ha triplicado, más del triple la deuda de Bolivia, la deuda externa. ¿Te das cuenta? Por eso no funciona el socialismo. La verdadera cooperación es la que persigue intereses, necesidades, satisfacciones, etc. Eso para entender mejor la mentalidad anticapitalista en cuanto a los malos entendidos o las ambigüedades que puede haber en este aspecto, que no, sí, a pesar de que usan términos semejantes, por ejemplo colectiva, eso se logra con el intercambio voluntario, no obligado por el Estado. Y el último, la cooperación para el bienestar, está guiado por intereses. Ganancia, yo gano para mí, para mi familia, para mi casita, para mi alquiler, lo que sea. Y no como el socialismo te quiere obligar. No, somos países hermanos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, el intercambio que han hecho con Cuba? Te cuento algo. Y esto ha estado circulando hace estos días en TikTok, pero esto ya lo venía anunciando desde febrero. En el caso de Cuba, que hay cooperación con el pueblo cubano. Vamos a becar, ¿recuerdas los estudiantes que han becado, entre comillas, el gobierno cubano, especialmente en el área de medicina? Se descubrió que no eran becados, que por estudiante, han ido cientos de estudiantes de Bolivia a Cuba, no sé qué habrán ido a aprender, la verdad no lo sé, no puedo prejuzgar tampoco porque no es mi área, pero pienso que no, porque en Cuba no está bien la salud. Tú has visto los videos que se han viralizado, no hay buena salud, ¿qué habrán ido a aprender? Pero no eran becas del Estado cubano, era que el Estado boliviano pagaba miles de dólares a Cuba por cada estudiante. A cambio, ¿habrán obtenido educación de calidad? No lo sé, te puedo mentir. Pero no es beca, o sea, han engañado a la sociedad. Por cada estudiante se pagaba, creo que aproximadamente $20,000 que recibía el gobierno de Cuba, y donde el gobierno cubano no era beca del gobierno cubano, de la cooperación, de los pueblos, de la Vía Yala, de no sé qué porquerías. Mentiras del socialismo. ¿No? Ese es el constante engaño, porque los socialistas siempre tienen aversión, rechazo a la realidad, a los datos. No hay peor enemigo para el socialista que la realidad. Entonces, bueno, se descubrió eso, que en realidad no eran becados, que el gobierno cubano recibió miles de dólares que han salido de todos los bolivianos,
que no era del apoyo del gobierno, que era un pago por un servicio. Y ese dinero vaya a saber a dónde se ha ido. Porque a los habitantes de Cuba no creo. Los habitantes de Cuba tienen hambre, no comen, son muy flaquitos, no hay buena educación, no hay buena salud. Hacen fila 3 días por combustible en Cuba. Y ahora se está descubriendo más cosas. Fíjate mi último video, cuando termine este live, fíjate mi último video que publiqué. El nexo que hay entre Venezuela, Colombia, Cuba y quién sabe si está implicado Bolivia con el tema del narcotráfico hacia Estados Unidos. Por los que Donald Trump ha rodeado las costas caribeñas de Venezuela. Incluso ya ha destrozado barcos con carga de droga. Eso es lo lamentable del socialismo. Sus mentiras, porque no tiene dónde sustentarse. Al negar la economía básica, que es la de libre mercado, niegas todo y se te viene el mundo encima y tienes que subsidiarlo o financiarlo con deudas, entregando soberanía, tienes que financiarlo con emisión monetaria, que es imprimir billetes, etcétera, ¿no? Y demás. Continuamos. Esta es ya la parte completamente profunda. Si la anterior clase te habría hablado de una parte profunda, esto es más profundo aún. Estamos en tiempo, sí, todavía tengo tiempo hasta las 10:15 y empecé un poquito tarde. Pero esto es muy profundo y lo vamos a abordar con ejemplos y con datos, sobre todo, ¿no? Con una explicación clara. Damaris dice, no permitió el desarrollo de los proyectos de Puerto Bush, Rositas, el hub de Viru, el Santa Cruz, etc. Sí, porque imagínate, esos eran proyectos geniales, Damaris, pero que los quería estatizar. O sea, quería tener un dominio con total el Estado. Era un emprendimiento privado lo del hub de aeroportuario de Santa Cruz, de Viru. El proyecto de la Jindal también lo quería estatizar en algún momento. ¿Se acuerdan que por eso ha habido la demanda de la empresa de la India, Jindal? No sé si después volvió con el Hierro o el Mutún de Santa Cruz. O sea, el Estado, cuando es así autoritario, socialista, de este corte izquierdista, quiere manejarlo todo. No permite al emprendimiento privado hacerlo, porque de ahí sabe que va a ganar más dinero para repartir y para perpetuarse en el poder, ¿no? Esa es la estrategia por lo general del socialismo, que posteriormente se convierte en dictadura. Bueno, antes de dictadura pasó por el autoritarismo, ¿no? Entonces, los puertos Bush, me acuerdo, los ríos navegables, gracias por ese dato, Damaris, los ríos navegables que hubieran servido mucho para salir al océano Atlántico en este caso, ¿no? Atlántico, no sería el Pacífico, para el Atlántico. Y también quiso, ¿no?, meter su nariz, el Estado. En todo lo que ha metido el Estado su nariz, especialmente el Estado socialista, ha ido mal, o se ha demorado mucho, o se ha prolongado, o nada. Bueno, las soluciones propuestas por Ludwig von Mises. Vamos a verlas unas por una. Esto es lo que yo batallo principalmente, no de la manera que debería hacerlo porque nadie me paga, lo hago de voluntad. Pero es importante que entendamos conceptos básicos de economía, cómo se genera la riqueza y no cómo se redistribuye la riqueza. Eso es muy diferente. El gobernante socialista solo sabe de redistribuir la riqueza. No sabe cómo se genera. El que sabe cómo se genera es la persona de a pie. El que tiene millones de dólares, el que tiene miles de bolivianos o cientos de bolivianos para emprender en alguito. He visto en mi familia, esto es una familia como en segundo grado, de gelatinas. Vender gelatinas en la calle, ambular, allá tener un local propio de postrecitos, así de ensalada de frutas, y le va bien. Creo que ya va a abrir el segundo, está en eso, pero con esto de la crisis está ahí viendo el pausa, pero vendió gelatinas, ¿no? Ese es el crecimiento que uno puede generar sin depender del Estado. Pero para eso es necesario una política de libre mercado. Imagínate si esta persona en un contexto con una economía restringida lo ha logrado, pues más aún se puede lograr cuando la economía está menos restringida. Y ahí incluso los profesionales, los técnicos medios, técnicos superiores, licenciados, ganan lo que deben en base a su esfuerzo. Porque el socialismo también desprecia el conocimiento. O sea, como ya sabemos, ¿no?, el socialismo se parte de una idea errónea. Entonces ahí ya empezó mal el socialismo. Negó el conocimiento, el esfuerzo, y dice no, hay que quitar los recursos, redistribuir, y el Estado tiene que
engrandecerse más y todos tienen que depender del Estado. Y está malo, ¿eh? Pero cuando tienes la base, lo opuesto, la base económica sólida, y dices que no, el dueño de su trabajo es el ciudadano, porque ellos son los que generan la verdadera riqueza, no el Estado no genera riqueza, sino los habitantes, ¿no? Que somos nosotros. Entonces ahí ya cambia, es una matriz diferente, ¿no? Y eso, entenderlo, es fundamental para saber cómo se genera el valor, cómo generas valor, cómo generas cualquier producto, una riqueza, ¿no? Que te beneficia. La educación es fundamental para comprender cómo el capitalismo contribuye al bienestar económico y social. Y no es a punta de pistola, no es con expropiación, no es con elevados impuestos. Sin este conocimiento se perpetúan los malentendidos sobre el sistema capitalista. ¿Qué significa esto? Hay una campaña constante, incluso esta agrupación de la cual formaba parte Samuel Doria Medina, que es la Internacional Socialista, que recauda fondos. Hasta el momento sigo investigando de cómo recauda fondos, pero sospecho que también están vinculados al narcotráfico, para propagar las ideas opuestas al liberalismo económico, opuestas al capitalismo, para hacer a las naciones dependientes de sus gobernantes. Uno de los casos más conocidos es el Foro de Sao Paulo. Tú tienes que googlear en Google, o si ya tienes inteligencia artificial, que ya está muy popular en este tiempo, googlea a qué se dedica el Foro de Sao Paulo. Fue una cumbre en Sao Paulo, Brasil, cuando estaba gobernando Lula da Silva, en la que se reúnen diferentes gobernantes, entre lo que estaba Evo Morales, incluso después han ido a Cuba, donde también lo adoctrinaron a Andrónico, en el que dicen que para esta lucha, lo llaman lucha ellos, ¿no? La lucha de clases, no sé, lo que hacen un parafraseo a Carlos Marx. Es necesario engrandecer el aparato estatal, es una de sus máximas. Es otra necesidad permitir que el Estado administre más dinero. Esto sabes que termina en corrupción. Entonces, es prioridad, y no sé si lo hacen en ignorancia o a sabiendas, es importante hacerle campaña en contra del liberalismo, tildarlo de capitalismo salvaje, ir en contra de las políticas liberales, porque saben que ahí ya pierden el apoyo. Pero aún sigo investigándolo y lo voy a publicar o entender mejor cuando ya pueda entender cuál es el objetivo final que persiguen, que no es la igualdad. Créanme que no es la igualdad. Tampoco la igualdad es buena, todos somos diferentes y todos ganamos de acuerdo a nuestro esfuerzo. En el fondo pienso que hay objetivos más al fondo que aún los voy a conocer, ¿no? Pero para evitar esos entramados, esas mañas, artilugios de los socialistas, es importante educarnos en el aspecto económico. Como te digo, el liberalismo no es una corriente. El liberalismo económico es como se fundó nuestro sistema económico que conocemos actualmente. Yo te cambio, yo te vendo, yo te oferto al precio que quiero, y si te doy muy alto, obviamente no me debo comprar nadie, si te doy muy bajo voy a perder, entonces busco un equilibrio. Eso se llama la economía del libre mercado. Por eso no es que hay una doctrina antes, era el libre mercado, era como originalmente la gente comerciaba desde el siglo XVIII, como hemos visto en los anteriores encuentros. Los anteriores encuentros puedes encontrarlos en YouTube, buscas @BoliviaToda, este loguito que está ahí abajo van a encontrar, y va a servir mucho, y buscas en el buscador de YouTube, no en el buscador de Google, @BoliviaToda, así con el arroba, y ahí están las grabaciones anteriores, ahí ya mandé por mensaje, de todos los contenidos. Y en mi perfil de TikTok hay también como un pequeño tutorial para ingresar, ¿no? Están todas las grabaciones de los anteriores ciclos. Entonces, por eso es importante educarnos en aspectos económicos básicos, esenciales, que nos permitan saber cómo se genera la riqueza, pero no asumir que la riqueza se redistribuye, ¿no? Que ese es el eje del socialismo, la envidia, el resentimiento. Te dice, no, redistribuyamos la riqueza. No, no va así. Demos limosnas, subsidios para que la gente nos vote. Tampoco funciona así. El capitalismo contribuye al bienestar económico, social. Sin este conocimiento, ojo, se perpetúan malentendidos sobre el sistema capitalista. ¿Cuántos? Ya casi 200 años. No, perdón, que estoy hablando. Van a ser 2 siglos desde Marx. Van a ser 2 siglos. Y seguimos arrastrando lo mismo, ¿no? Pero nos está yendo mal, pero seguimos insistiendo en lo mismo, ¿no?
Entonces, netamente nos está faltando conocimiento, nada más, de cómo se genera riqueza, cómo es la dinámica del mercado. Y esto, sin mentirte, como te digo, hay personas que sin haber ido a la universidad lo saben. Yo tengo una tía que vende por el cementerio general y ella no ha ido a la escuela, ni universidad, nada. Se ha ido a criar a sus dos hijas. Y te habla, dice, no, esto está mal, no puedes fomentar a los jairas, dice que con los bonos, subsidios. O sea, alguien que no ha ido a la universidad sabe que no está bien regalar la plata. Porque la gente, la cultura original, la que no se ha vendido al masismo, la cultura original aymara, incluso la quechua, te habla incluso de la Amasúa, Amayuya, Amasúa, Amayuya, Amaquella. No seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón. No seas ladrón, respeto a la propiedad privada. No seas flojo, es el esfuerzo que te habla del liberalismo y el capitalismo. No seas mentiroso. Los socialistas se la pasan mintiendo, ¿no? Engañando a la gente. Por eso es importante que nos nutramos de conocimiento en el liberalismo económico, para lo cual puedes ver esas grabaciones. Sigamos, eso es importante, ¿no? La educación nos va a hacer no dependientes, incluso nos va a hacer una forma de libres de el dictador, del autoritario, del populista, como tenemos en estas últimas elecciones, ¿no? Nos va a librar del populista en el que podemos caer y Dios no permita que no caigamos en eso. La reducción de la pobreza global es un aspecto que no es mi dato, es un conocimiento general. Los países que han tenido directrices socialistas, mejor dicho, directrices liberales en oposición a doctrinas socialistas, han desarrollado mucho más rápido que los países reprimidos. Es lo que dice muchas veces Javier Milei, y yo lo pude verificar en los datos de pobreza. Un pobre de Estados Unidos, te doy un ejemplo, gana 5 veces más que un pobre de Sudamérica. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un estándar más alto. Es como que el estándar de ellos está acá y nuestro estándar de nosotros está aquí abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, te vuelvo a repetir. La pobreza extrema en Estados Unidos, o bueno, pobreza estándar, la pobreza estándar de una persona de Estados Unidos, gana 5 veces más que un pobre de Sudamérica, o de ahí está dentro Bolivia, los países menos desarrollados que de Sudamérica, es que serían Bolivia, Venezuela, que bueno, tuvo su apogeo pero ahora ya no. Ahí está incluso Paraguay, pero Paraguay ya está superando a Bolivia, por eso mucha gente está yendo a comprar a Paraguay. Bolivia, yo diría, creo que Bolivia está quedándose último en Sudamérica, ¿se dan cuenta? Bolivia se está quedando último en Sudamérica por culpa de las políticas socialistas, empobrecedoras y la corrupción, ¿no? Bueno, ese tema viene de donde viene la corrupción, ¿no? Bolivia está quedando último, es muy triste. Ahora, el capitalismo ha demostrado ser un motor de crecimiento, sacando a millones de personas de la pobreza. Y esto lo hemos visto no porque a mí se me place decirte o engañarte. Se ha visto en la realidad. Países que han tenido políticas mejor dicho, directrices liberales, han desarrollado más rápido y han eliminado la pobreza más rápido que los países restringidos. O sea, países con más libertades económicas han mejorado su PBI per cápita más rápido y de mayor cantidad que países con restricciones económicas. Elevados impuestos, regímenes autoritarios, etcétera, ¿no? Todo lo que está en contra de la libertad va a generar pobreza. Boris Molina dice algo muy evidente, lo vamos a pinear su comentario. Dice, no puedes comparar debe ser estamos, ¿no? No puedes comparar, estamos sometidos al dólar, ellos imprimen el dólar. Es cierto lo que dice Boris Molina, a partir de los 70, esto lo sabemos, Estados Unidos, hasta la década de los 70, Estados Unidos para imprimir su dólar tenía que tener el respaldo en oro. O sea, esto sería la Reserva Federal, ¿no? El Fed. Sí. Después de los 70, de paso con un gobierno demócrata, empieza la impresión de billetes, respaldados por bonos. Ya no había el patrón de oro para respaldar su impresión de billetes. Obviamente es un país grande. No necesariamente que hablemos de eso, ¿no? Pero la emisión monetaria, como lo hemos visto en otros capítulos, siempre va a generar inflación.
Incluso en su país generó inflación. Y por eso ahora Donald Trump ha aplicado políticas proteccionistas porque son de conveniencia para ellos. Y ha frenado la emisión monetaria, ¿no? Y este comentario que pueden ver de Boris Molina es el típico comentario de los socialistas, que dice que su economía se basa en la explotación de otros países, ¿no? Esto es lo que te dice el discurso de los socialistas. Ese es el resentimiento del que les decía hace rato, es esta parte, si se dan cuenta. El resentimiento también está en esto. Ya, aquí está. Y esto lo vas a escuchar a muchos socialistas o izquierdistas, la envidia y el resentimiento. Siempre te van a vender el discurso de que este país ha explotado a otro, este país invade, no sé, es lo que te han dicho, lo que Evo Morales repetía, ¿no? El imperialismo, etcétera. Esa situación la podemos trasladar a nuestro país. ¿Ya qué pasaría si algún gobierno, en algún momento, decide vamos a recuperar el mar? ¿Ya? Como lo que ha pasado en Bolivia. Vamos a recuperar el mar y te dicen, bueno, vamos a armar a Bolivia, vamos a recuperar no sé, Calama, Antofagasta, ¿qué más? Tocopilla, Mejillones, ¿no? Como dice el himno, recuperamos nuestro mar. ¿Estaríamos de acuerdo los bolivianos? Sí. Estaríamos de acuerdo que Bolivia recupere su mar, que vayamos a la guerra, que la ganemos. Te doy un ejemplo. Pero no por eso, ahí ya cambiaría nuestro discurso. Y ahí yo te diría, incluso si hay población chilena que en este tiempo ha nacido, no importa. Ahora los chilenos van a ser bolivianos y nos vamos a beneficiar del guano, el salitre y de la explotación de las costas del Pacífico. Es eso, nada más. Ahí cuando ya nos favorece a nosotros, ya no vamos a decir el imperialismo, ya no vamos a decir que Bolivia es un país abusivo, no, porque somos bolivianos. Y vamos, obviamente, si hay gente ahí en Chile, bueno, ahora ya son bolivianos y hemos recuperado el mar. Entonces, ahí está la falsa dicotomía, ¿no? Cuando lo hacen los otros es algo malo, pero cuando lo hacemos nosotros ya se convierte en algo bueno. O lo que pasaba con la deuda de Luis Arce, ¿no? Cuando los socialistas no gobernaban, estaban los gobiernos que se llamaban, entre comillas, neoliberales, y decían, ¿no? Demonizaban la deuda, decían, no más deuda, no tenemos que endeudarnos, decían, ¿no? Pero ahora que están en el gobierno los socialistas, están todos los días pidiendo al Congreso que aprueben los créditos, ¿no? Necesitamos que aprueben los créditos es más deuda. Bueno, entonces seguimos con esta parte, ya para terminar, porque ya está pasando mi tiempo, y ya saben que el TikTok me ha restringido, ¿no? Por un tiempo, por hablar de estos temas. Vamos a esta parte. Ya hemos visto esta parte. La expansión del comercio. Esta parte lo vemos y ya podemos ir terminando y al final vamos a iniciar la parte del debate, si es que hay personas. La expansión del comercio en el siglo XX facilitó la globalización, permitiendo un intercambio de bienes y servicios que ha beneficiado a economías en desarrollo y desarrolladas por igual. El caso más notable, si queremos llamarlo en América, es el país Panamá. ¿Qué ha favorecido el crecimiento de Panamá? Que era una economía rezagada, una economía que incluso estaba antes en manos de un dictador. En principio tenemos el intercambio comercial facilitado por el Canal de Panamá. La creación del Canal de Panamá ha permitido el desarrollo, el crecimiento de las economías. Por ejemplo, al conectar el Pacífico con el Atlántico, y por solo que pasen por ese sector, tenías que generar logística, seguridad, embarque, desembarque, funcionamiento, empleabas gente. El hecho mismo también de que pasen los barcos por ahí ha permitido que algunas mercaderías vayan para Panamá o para el vecino del sur. Panamá es uno de los países más globalizados en América, con mayor crecimiento económico desde aquella entonces. El Canal de Panamá fue construido inicialmente por Francia y posteriormente por Estados Unidos y una parte de Alemania. Con ese dinero se construyó el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el comercio siempre va a estar relacionado al crecimiento económico. Mayor nivel de comercio, mayor crecimiento económico. Poco nivel de comercio, mayores restricciones, elevados impuestos, siempre van a estar relacionados con menor crecimiento, etcétera, ¿no? Esa es la relación, o sea, ese es sentido, ¿no?
común, el menos común de los sentidos. Entonces, el comercio facilitó la globalización, permitiendo intercambio de bienes y servicios que ha beneficiado a economías en desarrollo y desarrolladas por igual. Y los países que han sabido aprovechar esto en su momento, o los países que tuvieron por algún designio o por alguna voluntad mejores gobernantes y en consecuencia políticas de orden liberal, como está pasando en Paraguay hace 15 años, imagínense, Paraguay ya nos está superando y es un país igual que nosotros, ¿no? Sin mar, es del tamaño de Santa Cruz y la mitad de Beni, es un país pequeño, pero tiene mayor PBI per cápita a la fecha, al 2025, a julio de 2025, ¿no? Y son por políticas de libre mercado o liberalismo económico. ¿Qué más? Vamos a la siguiente parte, creo que con esto ya estamos por terminar. No tenemos más, ya tenemos más. Lo vamos a dejar acá. El día martes vamos a hablar de la libertad individual como pilar del progreso económico. Si alguien tiene algún comentario, alguna refutación, alguna pregunta, por favor háganmela saber. De lo contrario estaría terminando el live. Tomemos en cuenta estos datos que son evidencia misma de cómo el progreso puede ocurrir cuando a los individuos, a las personas, no le quitas la creatividad, la voluntad, con elevados impuestos, con restricciones, con barreras ideológicas, con prejuicios. Es posible tener una mejor economía y en consecuencia tener mayor desarrollo. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante conocer más estos temas de la economía. Estamos viendo ya 3 autores, hemos visto a Adam Smith, hemos visto John Stuart Mill y el tercero es Ludwig von Mises. Y prepárense para cuando venga Milton Friedman, que es también un economista liberal, que va a ser aún más interesante. Y pensemos siempre lo mejor para Bolivia, que no es otra vez repetir lo mismo, ¿no? No es repetir el caudillismo, no es repetir la dependencia del Estado, del gobierno hacia los habitantes. No. A las personas de bien les va mejor en la medida que el Estado, el aparato estatal, se hace más a un lado, a medida que pasa menor dinero por sus manos, sucias, llenas de corrupción, y en la medida en la que el aparato estatal se reduce drásticamente, solo recaudando para salud, educación, justicia y fuerzas de seguridad, policías y militares, nada más. Requerimos de esos 4 pilares, los requerimos. Pero si te das cuenta, no hay mejor educación, no hay un sistema de salud óptimo. La gente sigue haciendo filas, por ejemplo, el hospital de filas, la gente sigue haciendo filas a las 3 de la mañana. Se enferman más, te das cuenta, es absurdo. Vas para curarte, pero te enfermas más haciendo fila a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y tienes que dormir ahí afuera. El Estado que nos ha dejado el socialismo estos 19 tristes años. 19 años de socialismo, populismo, 19 años de inutilidad. No lo permitamos más. Es preciso cambiar a las economías de libre mercado. Pero el tema principal fue que tomaron la cultura, la educación. Eso es cierto. Gracias por tu aporte, Cholo Patriota. Han adoctrinado estos 19 años. Por eso cuando entra el socialismo, primero anula la religión. Por eso nos han vuelto Estado laico. Luego se va de pleno con la educación. Hay un guión que han seguido, han repetido de Venezuela. Han creado la ley Avelino Siñal y Lizardo Pérez, basada en el socialismo soviético de este autor ruso, ya me olvidé el nombre. Vygotsky. Leontiev Vygotsky, un pedagogo ruso, ¿no? Nuestra educación ha empeorado en los niveles de colegios, universidades, técnicos, que te han hablado mucho del colectivismo, que el aprendizaje colectivo, sociocomunitario, todos nombres así de adorno. Pero los resultados los vemos ahora. Hay estudiantes que no tienen lectura de comprensión. Los profesores efectivamente ganan más, pero la educación no ha mejorado, ¿te das cuenta? Han invertido en educación, pero no hay un ente que te garantice educación de calidad en Bolivia. Y nos han adoctrinado.
como dice Cholo Patriota. Tomaron la cultura y la educación. El gobierno no tendría que meterse en la cultura. Eso es acaparar todas las áreas: cultura, educación, religión, economía. Quiere acaparar todo el Estado, y no. Los ciudadanos de un país somos libres. No te pueden decir qué pensar, no te pueden decir en qué creer. Un poco más te obligaban a hacer culto a la Pachamama. Bueno, algunos lo harán, pero eso es a libertad, no pueden obligar, ¿no? Es eso el marxismo cultural en nuestro tiempo. La siguiente clase continuamos, yo creo que concluimos Ludwig von Mises. Esta sería, creo que hoy fue la tercera de Ludwig von Mises. Y Dios mediante, que dice: de todas las universidades públicas van al Estado y lo copan. Esa parte, si me puedes explicar mejor, Cholo Patriota. De todas las universidades van al Estado. ¿Habrá un socialismo capitalista? A ver, vamos a piñar este comentario que dice Hugo Mancachicopa. No, es una dicotomía, Hugo. ¿Por qué? No puedes mezclar agua y aceite. No puede haber un socialismo capitalista. No puede haber una economía mixta. No es ético. Un socialismo capitalista, como el que han pretendido que era el de Luis Arce, no existe y no nos ha llevado a nada. O sea, los puntos medios o los puntos tibios no nos van a llevar a buenos puertos, Hugo. Entonces, si nominalmente algún pensador socialista, por lo general se le va a ocurrir esto, no existe. Y si lo hacen funcionar, pues a la fuerza. No funciona así la dinámica del mercado. Tenemos que entender que la dinámica del mercado somos todos. Y al hablarte de socialismo estás diciendo intervención del Estado en los destinos económicos o en la economía. Y nunca las intervenciones, por eso son intervenciones, porque es de prepo. O sea, te metes en algo que está fluyendo y te metes, lo cortas, lo redireccionas, lo encauzas a otro lado. Y no va a funcionar eso, sino es lo que originalmente funciona. Es dañar, como en otros modos, el diseño original o el diseño básico, por decirlo, de un modo más adecuado. La mayoría de los estudiantes salen bailando y se vuelven músicos. Y está bueno ese comentario, y también la aclaración de que en las universidades, al no haber calidad educativa, al no haber exigencia, yo veo muchos estudiantes se dedican a tomar, no lo toman muy en serio la educación, porque de paso es medio fácil, a comparación de la educación de antes. Yo tengo un tío profesional y me decía que no, antes la universidad era la universidad. Y valía tu título, ¿no? Pero ahora no, lamentablemente no. Entonces, por eso mucha gente dice: no, ¿yo para qué voy a estudiar si en la universidad es cualquier cosa? Y gano mejor haciendo comercio que en la universidad. Y tienen razón, gente que gana mejor haciendo comercio, haciendo trabajitos por su propia cuenta que yendo a la universidad. Porque el socialismo ha desvalorizado el conocimiento y ha desvalorizado el mérito. La mayoría de los estudiantes salen bailando y se vuelven músicos. Eso es cierto, ¿no? Hay muchos grupos juveniles, estamos viendo, ¿no? De esos grupos que hay de cumbia, y muchos son universitarios graduados, y esto es una apreciación muy importante que hace Hugo Mancachi. Gracias por su atención. Dios mediante, nos vemos el día martes a las 8:45. Que tengan un lindo fin de semana, un lindo descanso.